Ahora sí. Ahora Bárbara, disculpa. Puedes compartir. Para quienes se están incorporando, bienvenidos a nuestro webinar del mes de mayo. Este mes nosotros contamos con la presencia de la enfermera y magíster Bárbara Baeza, quien nos va a hablar del tema efectos de la movilización en el cuidado de la piel en pacientes pediátricos con baja movilidad. Muchas gracias, Bárbara, somos todos oídos. Gracias, Paulita. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Dado mi experiencia, voy a comentarles un poco acerca de los efectos de la movilización en el cuidado de la piel en paciente pediátrico con baja movilidad. Para esto es importante que tengamos consideraciones especiales respecto al paciente pediátrico a diferencia del paciente adulto. Particularmente todo aquello que refiere con la edad, ¿no es cierto? Los niños, y de acuerdo a su desarrollo psicomotor, van variando, por lo tanto es un estado más bien dinámico, ¿ya? Su estado nutricional, malformaciones congénitas, la estabilidad hemodinámica que tengan los niños, si tienen patologías de bajo gasto cardíaco, por ejemplo, si están cursando algún shock, si cuentan con sedación, sedoparalización, o patologías que tengan algún nivel de compromiso neuropático o trastornos motores subyacentes, ¿ya? Debo decir que todas las fotografías a continuación cuentan con la autorización de sus padres. Entonces, cuando hablamos de baja movilidad, debemos situarnos bajo dos escenarios, ¿ya? El primero es cuando el paciente se encuentra grave, inestable y muy agudo, ¿ya? Y el otro es cuando el paciente igualmente se encuentra estable, o sea grave, pero en una condición un poco más estable o en una condición más bien de tipo crónica. Ahora, cuando pensamos en un niño y su piel, debemos considerar que hay características diferenciales en la constitución de la piel de los niños, ¿ya? Y entre eso voy a mencionar, por ejemplo, la falta del desarrollo del estratocorneo, es una piel un poquito más delgada, disminución de la cohesión entre la epidermis y la dermis, la unión intercelular epidérmica son más débiles, es más permeable la piel y tiene menos actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas, entonces la hace muy propensa, ¿no es cierto?, a la resequedad. Todas estas características hacen que la piel de los niños sea aún más susceptible de sufrir algún nivel de daño, ¿ya? Ahora, las lesiones cutáneas relacionadas a la dependencia del cuidado clínico más comunes en el niño, yo creo que en general todos tenemos más o menos la idea, ¿ya? Las primeras son las lesiones por presión, las lesiones asociadas a la humedad, las lesiones asociadas a abrasivas, digamos, ¿no es cierto?, o de roce, y aquellas de origen combinado o mixto. Ahora, cuando hablamos de inmovilización, lo principal es que consideremos cuáles son los efectos deleterios de la inmovilización, ¿ya? Y dentro de estos efectos negativos podemos evidenciar que a nivel de los sistemas, el efecto de la inmovilización es bastante perjudicial, por decirlo así, ¿ya? Entonces esta lámina nos representa un poquito de que a nivel cardiovascular, por ejemplo, la inmovilización genera disminución del volumen minuto, disminución del gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye el pic de VO2, que en el fondo es el consumo de oxígeno, y genera intolerancia o hipotensión ortostática. Ahora, desde el punto de vista respiratorio, la hipoxia, la telectasia, el riesgo a neumonía también es importante y eso es más evidenciable. Desde el punto de vista neuromuscular, todos los niños que han sido sometidos a sedoparalización o inmovilización prolongadas tienen esta polineuropatía o la miopatía del paciente crítico, que en adulto es bastante conocida, pero a diferencia del paciente pediátrico, vamos a ir generando de a poco mayor evidencia, ¿ya? Existen efectos a nivel muscular, como disminución de la masa muscular, y disminución de las características del hueso, o sea, también puede tender a la osteoporosis, ¿ya? Y otros efectos como el tromboembolismo o la insulinoresistencia, ¿ya? Entonces, cuando existe mayor presión, hablamos de presión que sobrepase la presión del capilar, ¿ya?
en relación al tipo y al tiempo, vamos a tener una hipoxia o un daño a una isquemia tisular, ¿ya? Esto se reconoce principalmente porque el tejido se emblanquece, ¿no es cierto? Y la perfusión a ese nivel disminuye. Ahora, existe un fenómeno no tan conocido, no tan comentado, que se llama la hiperemia reactiva, que es un fenómeno complejo mediante el cual los organismos comienzan nuevamente a reperfundir estas áreas isquémicas, ¿ya? Ahora, esta reperfusión genera o aumenta la producción de los radicales libres, y los radicales libres son aquellos que tienden a destruir los enlaces de colágeno y de elastina, ¿ya? Por lo tanto, esta lesión dada por el aumento de los radicales libres en la piel, por toxicidad, digamos, es lo que produce, ¿no es cierto?, esta hiperemia reactiva. Ahora, en esta tablita podemos ver cambios fisiológicos y manifestaciones clínicas de este fenómeno, ya que parten por la hiperemia reactiva, hiperemia que no palidece, que esto genera un edema, genera una necrosis, y la necrosis en el fondo genera esta úlcera que es visible, ¿ya? Ahora, la aplicación de los ácidos grasos hiperoxigenados en función del riesgo que valorado, ¿no es cierto?, aportan los lípidos necesarios para preservar o recuperar la función de barrera del estrato córneo. Se absorben a través de la piel y pasan a formar parte de la estructura lipídica que sostiene los cronocitos. Entonces, fundamentalmente, la absorción de estos ácidos grasos hiperoxigenados otorga estabilidad a la membrana, ¿no es cierto?, de la piel. Las estrategias de prevención apuntan a reducir los factores de riesgo que causan isquemia e hipoxia, ¿ya? Y estas estrategias son llamadas principalmente sistemas especiales para el manejo de presión, ¿ya? Que son los colchones en el fondo y toda la superficie de flotación seca, y que van alternando la presión, que nosotros utilizamos justamente para los pacientes con muy baja movilidad. Dentro de los ambientes de UPC pediátrica y UPC cardioquirúrgica, que es más o menos mi experiencia, yo quisiera mencionar dos noxas que son súper importantes. Uno es la hipotermia, y lo otro es el uso de vasoconstrictores sistémicos, ¿ya? Ambos son bastante deleterios para el cuidado de la piel. ¿Y por qué se los menciono? Porque el uso de intercambiadores de calor, que en este caso es el Blanketrol, que usa un sistema de circulación de agua fría, ¿no es cierto?, genera este contacto directo en la piel, que en el fondo va a disminuir la perfusión por vasoconstricción, ¿ya? Si a esto le asociamos el uso de vasoconstrictores sistémicos, entonces evidentemente vamos a tener mayor daño, ¿ya? Y se los menciono porque en el caso de las UPCs cardioquirúrgicas, cuando los niños son sometidos a SEC, ¿ya?, que es la circulación extracorpórea, la idea de poder mantener al mínimo el consumo de oxígeno y bajo gasto cardíaco, usamos particularmente estos dos sistemas juntos, ¿ya? Es el uso de la hipotermia y el uso de vasoconstrictores. Hacia el lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver estas lesiones que son bien terribles, y que esas se han producido por la suma de estos dos factores, ya asociado también a la inmovilidad del niño, porque son inestables en el fondo, hemodinámicamente inestables. Entonces, esto ha generado esta lesión que le ha producido al niño finalmente una prolongación de 1 o 2 meses sobre su estadía hospitalaria. Así es importante. Ahora, como enfermería tiene una herramienta muy valiosa, que es la Braden-Q, esta evaluación de riesgo de producir, ¿no es cierto?, el riesgo de tener alguna lesión, es importante que la gente se entrene, ¿no es cierto?, y conozca cómo utilizar la herramienta adecuadamente para que la valoración de riesgo sea la más acertada, ¿ya? Y aquí hay harta evidencia, evidente el uso de la Braden-Q para predecir el riesgo de úlceras por presión. Ahora, en relación a la movilización, es interesante que podamos conversar acerca de cuándo la movilización se torna terapéutica, ¿ya? La movilización es terapéutica primero cuando el inicio es precoz, ¿ya? O sea, tan pronto el paciente esté estable, usted debe movilizarlo. Debe estar centrado en las necesidades del individuo, evidentemente, ¿ya? Como sabemos, el niño, niña, adolescente tienen necesidades de acuerdo a su desarrollo vital.
Los objetivos deben ser abordables, ¿ya? Y los 3 objetivos fundamentales de la movilización es la mantención de la integridad cutánea, la mantención del rango de movimiento y la preservación del músculo esquelético. Debe ser definida en términos de frecuencia, intensidad y asistencia. Debe ser programada, en equipo y segura, ¿ya? Entonces abajito les he mostrado un poco las situaciones en las cuales podemos encontrar, podemos programar esta movilización, ¿ya? Y en el caso del adulto es interesante porque aquí hay literatura que nos dice a nosotros cuándo la actividad física es terapéutica, ¿ya? En el caso del adulto es cuando existe efecto cardiovascular que favorezca la ventilación, la relación ventilación-perfusión, la circulación, el metabolismo, un estado de alerta, en el fondo que va a generar estas contramedidas para la estasia venosa y la trombosis venosa profunda, ¿ya? Que son más orientadas hacia el adulto, pero como ven, vamos más o menos ligados en el mismo sentido. La movilización funcional debe ser individualizada, apropiada para el desarrollo del niño o niña, adolescente. No es lo mismo movilizar un lactante, ¿no es cierto?, que movilizar un niño que ya camina, por ejemplo, o un adolescente. Y esto se establece en términos de criterio o de contraindicaciones y criterios de precaución, ¿ya? Yo les voy a mencionar más adelante a qué se refiere. Entonces, en relación a pediatría, todo esto ya tiene cada día más evidencia que nos dice que movilizar es seguro, que movilizar niños críticos es seguro, que movilizar, por ejemplo, en el caso de trasplante hepático también, niños en cuidados críticos oncológicos también, pacientes intubados, etc. Pero esto no es sencillo de implementar porque esto requiere un cambio de cultura en el equipo de salud pediátrico, ¿ya? Es importante que cada equipo reconozca cuáles son sus dificultades, sus barreras, y genere estrategias de cambio, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, las contraindicaciones de movilización son súper específicas y esto va sencillamente en torno a la estabilidad, ¿ya? Como podemos observar aquí en la lámina hay varios detalles, pero lo importante es que la inestabilidad del paciente genera esta contraindicación de movilización, ¿ya? Cuando es hemodinámica es cuando tenemos, por ejemplo, arritmia de difícil manejo, hipotensión que requiere volumen, taponamiento cardíaco, infarto, que en el fondo son condiciones agudas que ponen en peligro la vida, ¿ya? En relación a la inestabilidad respiratoria, es el uso de broncodilatadores seguido, intubación dentro de las primeras 4 horas, evidentemente porque queremos esperar la estabilidad del niño, ¿ya? Respecto a la inestabilidad neurológica, el edema cerebral agudo, el aumento de la presión intracraniana, con presiones de perfusión que se encuentran fuera de rango, convulsiones activas, o cuando existe un compromiso súbito de conciencia sin una razón aparente, ¿ya? Y desde el punto de vista quirúrgico, también cuando tenemos una hemorragia activa no controlada, fractura pélvica o espinal inestable, emergencias quirúrgicas agudas. Sin embargo, hay otros criterios que son de precaución, ¿ya? Que debemos considerar al momento de movilizar, que igualmente podemos hacer, ¿ya? Que es el uso de drogas vasoactivas, ¿no es cierto? Hipertensión arterial o hipertensión pulmonar que ya se encuentran controladas. Desde el punto de vista respiratorio, ventilación mecánica invasiva, no invasiva, uso de musculatura accesoria o uso de FiO2 sobre 50%. ¿Ya? Entonces, en general, es importante tener estos 2 criterios que son fundamentales al momento de decidir cuándo y cómo vamos a movilizar a nuestro niño. Entonces, la idea es que estos grupos generen protocolos de movilización seguras y de asistencia, ¿ya? En las unidades de cuidado crítico. Este cuadrito de la izquierda muestra cómo en Texas, en el hospital de Texas, han trabajado un poquito estos flujogramas asociados, ¿ya? Contraindicaciones presentes, precauciones presentes, y finalmente si hay un signo de intolerancia dentro de los primeros 5 o 10 minutos que indique que el niño o el paciente no tolera la movilización. Dentro de la intervención integral del paciente crítico pediátrico, lo que nosotros realizamos como unidad de rehabilitación en la UPC del Hospital Roberto del Río es generar esta plantilla, que es llevar la teoría, ¿no es cierto?, a la práctica aplicada, en la cual nosotros vamos revisando cada vez que el niño se va
a movilizar, ¿ya? Si tiene algún punto. La idea es que no tenga ningún puntaje de contraindicación, ¿ya? Y por el contrario, podríamos considerar todas las precauciones que el niño tiene, ¿ya? En general, bajo mi experiencia, ventilación mecánica, la mayoría de las veces, y el uso de dispositivos invasivos, por ejemplo, los drenajes, catéter venoso central, línea arterial, tórax abierto, y la presencia de dolor es fundamental. Entonces nosotros tenemos que antecedernos a que el niño, como tiene que ser una actividad programada, no sienta dolor, podemos premedicarlo para poder así realizar la movilización con éxito, ¿ya? Entonces hay bundles, y los bundles son conjunto de medidas que ayudan a prevenir eventos adversos que nuestra actividad fracase, que esto ya está súper bien detallado y por eso las invito a revisar este paper de Chung, que en el fondo da un pleno detalle de cada una de las actividades y por qué ellos lo realizan, ¿ya? Confeccionamos un checklist previo a la movilización segura, ¿no es cierto? Y esto está también en base a la evidencia que hoy tenemos. Cuando definimos la movilización en términos de asistencia, podemos decir que existen 3 niveles: máxima, moderada y mínima, y esto va en relación al soporte que requiere el paciente para poder ser movilizado. Entonces, cuando hacemos movilización pasiva, la pasiva requiere entre el 75 y el 100% de soporte o de asistencia, ¿ya? Podemos hacerlo de forma manual, o sea, uno movilizar al niño, o a través de dispositivos accesorios, ¿ya? Como son el Motomed, o el ergo de manos o de pies, ¿ya? Que se los voy a mostrar con más detalle, ¿ya? Y así como muestra la lámina, este paper se los recomiendo para que lo revisen también. Como les digo, los dispositivos que nosotros usamos son este Motomed, ¿ya? Que se ajusta a las necesidades, y la idea es que yo puedo programarlo para que lo haga de forma pasiva, o sea, el paciente no debe hacer ningún esfuerzo, de forma servo, o sea, con las dos medidas, tanto asistida como activa, o sea, si el niño hace algún tipo de movimiento, el aparato lo acompaña, o de forma totalmente activa, en el cual el niño debe mover esta bicicleta venciendo algún nivel de resistencia. En síntesis, la movilización es una actividad de enfermería, sí, pero además de todos los profesionales que están a cargo del paciente. Es una medida costo efectiva en términos de implementación, sí. Requiere una organización de todo el equipo, disposición y trabajo, y debe ser siempre de inicio precoz. Entonces acá la reflexión es cuando uno piensa cuál es el rol, ¿no es cierto?, que debiera tener la enfermera en la movilización del paciente, y a mi parecer encuentro que es indispensable que dentro de un hospital de alta complejidad ciertos procesos sean planificados y organizados por el equipo de enfermería. Me parece que la visión integral que tenemos como enfermera posee, tenemos la habilidad de poder desarrollar a través de la experiencia planes de trabajo que enriquecen al equipo, en general un profesional bastante integral relacionados al cuidado del niño. Por eso es importante que la enfermera esté presente en estos procesos. A lo largo de esto, creo que dentro de las principales dificultades que hemos tenido que implementar, y no menor, es el trabajo en equipo, ¿ya? Y por eso la idea de poder trabajar entre enfermeras como equipo, es súper valioso. Nosotras en el Roberto del Río trabajamos como un grupo de apoyo, las enfermeras de rehabilitación, hacia a nuestras compañeras, colegas de la UCI o de los otros servicios, justamente para poder planificar y organizar este trabajo conjunto, ¿ya? La verdad es que en general hemos sido muy bien recibidas por nuestras compañeras, ellas consideran que nuestro trabajo es bastante es valioso, es importante, y es por eso que nosotros queremos estar presentes en cada proceso del paciente, o sea, partimos desde el estado más agudo hasta que el niño se va de alta, ¿ya? Eso es el proceso integral y completo dentro del Hospital Roberto del Río. Y es lo que queremos, ojalá pudiera replicarse también como modelo en otros hospitales. Agradecer su participación, ¿ya? Su escucha, y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Bárbara. Yo creo que quedó súper claro. Yo quisiera, si quieres, puedes bajarlo, o si quieres lo hago yo, como para que todas nos veamos. Muchísimas gracias. Y dejamos abierto preguntas, comentarios. Acá hay personas de distintos hospitales, por ahí yo veo a Mical que trabaja en la Teletón, ya, Angélica Farías, que todos de alguna manera hemos estado con pacientes, especialmente, como tú decías, o pacientes crónicos, o pacientes agudos en UCI. Nosotros en ONCO hemos y tenemos varios. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, por favor, también pueden poner su cámara, por favor, acá estamos en confianza. Todos sabemos que son las 6 de la tarde y podemos estar cansadas o cansados, por eso que estamos abiertos a preguntas. Aquí, bueno, la Mara te dice que muy súper interesante y necesario. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario de los que están participando. Hola, no sé si se escucha. Perfecto, Angélica. Hola a todas, muchas gracias por la presentación a la colega, muy interesante. Yo tengo una pregunta, perdón que no prenda la cámara porque estoy en el auto, y estoy en un estacionamiento, entonces no se va a ver mi cara. Pero bueno, yo trabajo en domicilio, ¿sí? Con pacientes que usan ventilación mecánica y hay mucho, ¿cierto?, con movilidad reducida. Entonces, quizás la colega, como qué recomendación, pensando en ese contexto, ya daría, ¿cierto? Porque eh, entiendo que, ¿cierto?, que en este ambiente más clínico del hospital, de estas unidades, ¿cierto?, más críticas, también hay recursos y el personal también conoce mucho más cómo hacer la movilización. Pero en el domicilio tenemos principalmente a los familiares, y ahí como qué recomendaciones desde lo que ella ha podido estudiar, desde lo que ella ha podido ver. Eso, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Angélica. De nada. Una pregunta, Angélica, ¿tú ves niños en domicilio? Sí, ella es del ABNI, Ya, del programa ABNI. perfecto. Personas con niños, niñas, adolescentes, con ventilación nocturna e invasiva, de ambas. Sí, pero ya la mayoría con enfermedades poco frecuentes, neurodegenerativas, sí. Y en la casa Ya. nos pasa mucho lo que tú mostrabas, entonces por eso me interesó mucho. Eso. Mira, lo que yo en general recomiendo es que, y les enseñamos a los papás, puedan tener algún tipo de fichita en la cual pudieran ir más o menos orientándose hacia a los cambios de posición, ¿ya? Cuando son niños que se mueven prácticamente nada, el cambio de posición hay que hacerlo cada 2 horas. Entonces les facilitamos un reloj, por ejemplo, que para poder hacer los cambios de posición en orientación al sentido del reloj, y evaluar la condición de la piel. ¿Ya? Otra cosa que yo he aprendido y que es súper importante, que a veces lo perdemos, es poder sedestar a los niños o sentarlos. Ya los beneficios de la sedestación son a todo nivel. Primero, porque favorece la mecánica ventilatoria. Ya en muchos casos es posible lograr el descenso del diafragma, es súper beneficioso, digamos, en ese sentido, pero también por el anclaje de las caderas. Cuando tú sientas a los niños, disminuyes, o lo haces como una práctica habitual, disminuyes el riesgo de luxación de cadera. ¿Ya? Tratas un poquito de encajar, ojalá a 90 grados, que los niños logren sentarse, eso ha disminuido el nivel de luxación de cadera, ¿ya? Ahora, hay que fijarse que eso no repercuta en aumento de la frecuencia cardíaca, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en general nosotros sí recomendamos que los niños al menos estén sentados un momento, ¿ya? Si es se sientan a jugar, se sientan, por último, para que uno trate de movilizarlos, a hacer este juego, ya lateralizarlos, incluso hacer estos cambios son ejercicios vestibulares, ya que tienen que ver con el equilibrio, ¿ya? Entonces, ese tipo de movilización en los niños como los que tú ves, por ejemplo, que yo también veo, son súper buenos, ¿ya? Son positivos. Nosotros podemos ayudar a los papás a que lo hagan en casa,
ya incluso se incorporan a jugar con los hermanos, por ejemplo, a tener juguetes ahí para poder hacerlo un poquito más entretenido. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfecto. Sirven las recomendaciones de todas maneras. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Súper, no sé si alguien quisiera más hacer alguna pregunta. Yo, Bárbara, creo que es solo comentarte, bueno, agradecerte el tema, yo creo que es un tema que muchas veces nosotros decimos, no, si esto se ve en adultos, es un problema de adulto, pero yo trabajo o sea, voy con alumnas a algunos hospitales donde, claro, o sea, hasta todos los dispositivos te pueden generar algunas lesiones por presión, no necesariamente solo por posición. Y ahí es muy importante, yo creo que sacar ciertos mitos. Yo creo que en adultos ya se sacó este mito de los famosos colchones antiescara, que cuando llegaron los colchones todo el mundo, colchones, antiescara, ahí queda el paciente y el colchón antiescara hace la pega. Y la verdad no hace nada la pega. O sea, lo único que ha demostrado es que baja, pero hay que seguir haciendo lo mismo que estaba descrito anteriormente, como tú decías, cambio de posiciones cada 2 horas, lubricación de la piel, ideal masajes de la piel. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé, y vuelvo, porque pasamos del mito de que el colchón antiescara era la solución, pasamos al mito de que no es la solución. Tú, dado la experiencia que ustedes han tenido, y yo sé que los hospitales también compran los colchones, o sea, también estamos hablando de una técnica que hay un costo. ¿Qué opinas tú de este uso y cómo realmente debemos usarlo? Que se dice la evidencia a la larga. Mira, la evidencia dice que lo que hay que hacer es movilizar, descomprimir, ¿ya? Y evaluar la calidad de la piel. El colchón no lo hace todo, la linovera tampoco lo hace todo. Te fijas, es una suma de cosas, yo creo que por eso hay que profesionalizar la atención, ¿ya? O sea, nosotros nos hacemos parte de eso. Mira, dentro de lo que nosotros también hemos visto es, a lo mejor las personas que han trabajado en intensivo o las que tienen pacientes con ventilación, es lateralizar los ventiladores, ya ir jugando también con eso, si muchas veces no es sencillo, pero es un tema también de organización. Hemos visto muchos niños con acortamiento, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, porque han estado, no sé, 2, 3 días con el ventilador solo para un lado. ¿Te fijas? Los tubos endotraqueales hay que rotarlo, hay que cambiar de posición. La idea es que haya un profesional que pueda programar los cuidados más adecuados para ese niño según su estado, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de decirle a los chiquillos, ¿ya? Que eso es súper importante. Rotar los ventiladores, asegurarse que cuando el kinesiólogo va a asistir, cómo lo hace, cómo lo mueve, si le duele, no le duele, si lo tolera bien, no lo tolera bien, ¿ya? Nosotros hacemos check y nos preocupamos de llevar una pauta porque justamente la razón por la que los médicos no quieren mover al paciente es porque el paciente, según ellos, no tolera, pero la verdad es que eso hay que verlo en la práctica, ¿ya? Y hay que saber. Entonces, a veces no, a veces sí lo tolera y un poquito que lo tolere, eso es un beneficio para el niño. ¿Ya? Vieras tú la cantidad de retracciones que hay de niños que no se mueven, absolutamente nada, o sea, las patitas en equino, te fijas, hay retracción de las rodillas, la misma situación de las caderas, los niños no ponerlos en posición Fowler o semi-Fowler, o sentarlos de plano cuando están ventilados, si tú lo asistes, lo puedes hacer, ¿cachai? Lo puedes hacer. Entonces, es un tema de organización. Ahora, ¿requiere tiempo? Sí, evidentemente requiere tiempo, ¿ya? Y requiere organización. Por eso somos nosotras, enfermeras de la URASI, que vamos a apoyar un poco esta terapia al equipo local. Pero evidentemente que hay que hacerlo. Ya es parte fundamental. Yo a veces, hasta uno cuando duerme más de 12 horas, ya se siente media tullida en la cama. Entonces, imagínate un niño que prácticamente se mueve todo el tiempo, estar prácticamente inmóvil es tremendo.
sumamente claro. Yo creo que, bueno, aquí dice que muy buena la presentación, muchas gracias, Paulina lo dice. Yo creo que quedó sumamente claro, creo que tú lo dijiste, tenemos mucha pega todavía, ya creo que ahí el equipo de enfermería y la función que tienen las TENS muchas veces en los servicios, la enfermera, y ahí también yo insisto y apelo también al trabajo en equipo, que de repente decimos, hoy no lo movió, pero claro, es un adolescente de 15 años que trata de mover a un adolescente de 15 años. Entonces, de ahí de pedir ayuda, de buscar ciertas organizaciones, como tú dices, del trabajo, de que todo el mundo sepa esto del reloj, que es sumamente útil, pero muchas veces no lo ocupamos, y no lo ocupamos no solo en la casa, como te planteaba la Angélica, sino no lo ocupamos tampoco en nuestros lugares de trabajo. Entonces, yo quiero agradecerte, Bárbara, muchísimas gracias por este tema. Para que ustedes sepan, Bárbara fue la que nos ofreció este tema, porque realmente para ella es importante, y de todas maneras para nosotros es muy importante, es transversal, y agradecerles que se hayan incorporado hoy. Ya hay aplausos, muchas gracias. Yo creo que es un tema que viene, está en boga, muy invisibilizado. Yo creo que en pediatría este tema está invisibilizado al lado de las lesiones por presión de adulto. Claro, uno dice, claro, en niños son pequeñas, pero son pequeñas porque yo creo que lo que se está haciendo en pediatría es bastante bueno, ¿ya? Pero todavía hay mucho más que hacer. Por eso, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias a todas las que se incorporaron, y bueno, para solamente comentarle a las que están, recuerden que queda grabado por si acaso lo quieren compartir con sus compañeros de trabajo. Después queda el link en Facebook, también en la página web de Sochena. Y solo recordarles que ya el próximo mes tenemos otro webinar, y solo un adelanto, que 25 y 26 de noviembre se viene un congreso, nuestro congreso para conmemorar los 10 años de Sochena. Ya es un congreso que vamos a hacer, estamos haciendo todos los intentos para que sea internacional, porque realmente nos interesa de que podamos compartir lo que estamos haciendo las enfermeras y los enfermeros chilenos en el cuidado del niño, niña y adolescente, y poder no solo mostrarlo a los demás, sino compartirlo, y también estos adelantos, como bien decía Bárbara, lo que estamos haciendo, lo que es objetivar el cuidado, lo que es los registros, hacer realmente de la enfermería la disciplina que tenemos. Por eso, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias a todas, y nos estaríamos viendo el próximo mes. Un beso gigante, Bárbara. Chao, chao. Gracias a todas. Chao, chao.